El marco teórico es entonces un elemento indispensable en el protocolo de investigación porque, repito, se trata de una teoría, al menos de una o de varias, que nosotros tenemos que utilizar para desarrollar nuestra investigación. Ahora, ¿cuál es el contenido del marco teórico? Esta sería la pregunta importante, ¿no? La primera inquietud y la más importante inquietud que todos tenemos cuando nos enfrentamos a la necesidad de tener que redactar un marco teórico. ¿Cuál es el contenido del marco teórico? ¿Qué debe de llevar o qué debe de tener un marco teórico? Lo primero que el marco teórico debe de tener es la denominación de la teoría o de las teorías que ustedes van a utilizar para su investigación. Ajá. Digo la o las porque, repito, puede ser una teoría o pueden ser varias teorías. Ajá. Puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco, siete teorías, las que ustedes gusten, más bien las que ustedes necesiten, las que su objeto de investigación necesite. Ajá. ¿Cuál es la recomendación que yo hago en cuanto al marco teórico? De que utilicen una teoría. Ajá. Desde luego, ustedes son propietarios de su investigación y ustedes determinan cuántas y cuáles teorías, desde luego hay que justificarlas con relación, con relación a la congruencia que haya con su objeto de investigación, hay que justificarlas, pero de todas maneras ustedes determinan, ustedes deciden cuántas teorías utilizar. Y entonces ustedes están en la libertad de que si consideran que son 3 teorías, 4, 5, 7 teorías las que son necesarias para armar el marco teórico para su investigación, esto es metodológicamente permisible en el entendido de que hay que justificar, ¿no? Número uno, hay que justificar el uso de esas teorías. Y número dos, hay que hacer la utilización respectiva, el uso respectivo de todas esas teorías que van a estar establecidas en el marco teórico para su investigación. Entonces, por eso aquí digo denominación de la o las teorías, de la teoría o de las teorías, porque puede ser una o varias. Entonces, lo primero que debe de contener el marco teórico es la denominación de la teoría o de las teorías, ¿no? Y aquí, bueno, les pongo estos ejemplos. Teoría pura del derecho, ¿no? Teoría tridimensional del derecho, teoría justnaturalista, o, por ejemplo, la teoría de juegos, que es otra teoría. Claro, estos son solo unos ejemplos. Hemos visto aquí en nuestra clase, hemos visto de manera muy general varias teorías del derecho y varias teorías epistemológicas, ¿no? Posturas epistemológicas que pueden servir para armar un marco teórico, pero no son las únicas. Hay muchas otras teorías que ustedes podrían revisar y podrían utilizar para armar su marco teórico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, elegir una o varias teorías y ya al momento de redactar su marco teórico, lo primero que tienen ustedes que decir es cómo se denomina la teoría o las teorías que ustedes van a utilizar. Es lo primero que tienen que decir, ¿no? Lo segundo que ustedes tienen que decir es quiénes son los autores o quién es el autor o los autores de la o las teorías que están ustedes utilizando para su marco teórico. Por ejemplo, aquí tenemos a Hans Kelsen, ¿no? Tenemos a Hans Kelsen, que es el autor de la famosa teoría pura del derecho. O tenemos a Miguel Reale, que es el autor de la también famosa teoría tridimensional del derecho, ¿no? O tenemos por ejemplo, a Hugo Grocio o a Tomás de Aquino, que son dos de los varios autores que tiene también la postura o la teoría justnaturalista, porque existen varias posturas o varias teorías justnaturalistas y dos autores podrían ser Hugo Grocio o Tomás de Aquino, de los muchos que hay, ¿no? Por supuesto. O, por ejemplo, tenemos a este autor que es John Nash, que es el considerado autor de la también muy famosa teoría de juegos, ¿no? Entonces, bueno, estos son unos ejemplos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que en el contenido del marco teórico tienen ustedes que decir primero la denominación de la teoría que están ustedes utilizando, que van ustedes a utilizar como marco teórico. Segundo, el autor de esa teoría. El autor de esa teoría. Ajá. Por ejemplo, ustedes tendrían que empezar diciendo
tendrían que empezar diciendo, dentro de su marco teórico, tendrían que empezar más o menos, ¿no? Como ejemplo, desde luego, tendrían que empezar diciendo, la teoría que me va a servir, que voy a utilizar para realizar la investigación que estoy proponiendo, es la teoría pura del derecho de la autoría de Hans Kelsen. Tendrían ustedes que empezar a decir algo así, ¿no? Ahora, aquí en cuanto al autor, no basta con solamente mencionar el nombre del autor. Tienen ustedes que incluir, tienen que incluir una pequeña biografía del autor. Una pequeña biografía del autor que debe incluir dónde nació el autor, dónde nació, en qué época nació, o sea, cuándo, dónde, cuándo nació, en dónde, cuál fue su especialidad o por qué qué situación académica o científica fue la que resalta en la vida de este autor, a lo mejor dónde realizó sus estudios, a lo mejor dónde estudió, a lo mejor quiénes fueron sus profesores, si fue discípulo de quién, ¿no? Si estuvo en alguna universidad en específico, a lo mejor mencionar cosas importantes, por ejemplo, el contexto histórico en el que el autor vivió, ¿no? El contexto histórico a lo mejor vivió durante la Segunda Guerra Mundial, o a lo mejor produjo su teoría cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, o cuando hubo el problema de los campos de concentración nazis, por ejemplo, o a lo mejor fue uno de los autores que ayudó con la redacción de la constitución política de la Alemania del siglo XVIII, por ejemplo. Ese contexto tienen ustedes que incluir, el contexto, un breve contexto biográfico del autor de la teoría o de las teorías, de los autores de la o de las teorías que ustedes están proponiendo como su marco teórico. Esto va incluido, desde luego, en el autor de la teoría. Repito, deben primero decir cuál es la teoría o la denominación de la teoría. En esto incluye, desde luego, presentar la denominación correcta de la teoría. Ajá. La denominación correcta de la teoría. Ajá. Por ejemplo, teoría tridimensional del derecho. Es la denominación correcta. ¿Quién es el autor? Miguel Reale. Ajá. Miguel Reale. Y entonces, y también tienen que decir, tienen que presentar una pequeña biografía, dónde nació, cuándo nació, cuáles fueron sus circunstancias, a lo mejor políticas, sociales. Claro, esto queda ya a criterio y a discreción del investigador, o sea, de ustedes. Ajá, si ustedes consideran que hay alguna circunstancia política, por ejemplo, del país en el que vivió el autor, que sea importante para nosotros, para que el marco teórico quede completo, lo pueden colocar. ¿Por qué? Porque siempre es importante tener en cuenta el contexto político y social y jurídico, en nuestro caso jurídico, de los autores de las teorías, porque esto nos puede dar nos puede dar un mayor panorama acerca de la teoría que integra al marco teórico. Esto nos puede dar un mejor panorama, nos puede dar una mejor visión, una mejor perspectiva acerca de la teoría que estamos nosotros presentando, ¿no? Y sobre todo si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, la época en la que se desarrolló la teoría, la época y el país donde se desarrolló la teoría, esto nos da mucha luz acerca del porqué de esa teoría, ¿no? Del por qué esa teoría postula lo que postula, ¿no? Entonces, bueno, estos son los dos primeros elementos del contenido del marco teórico que deben de ustedes de incluir para empezar a diseñar o a redactar, mejor dicho, su marco teórico. El otro elemento que se debe de incluir es de la descripción de las teorías, la descripción de la o las teorías que ustedes están incluyendo como marco teórico. Ajá. Y aquí
en la descripción, ¿qué es lo que tienen ustedes que decir en esto de la descripción de la teoría? Ah, pues tienen que decir de qué trata la teoría. Ajá. Tienen que decir en qué consiste la teoría, ¿no? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la teoría? Ah, pues la teoría que yo voy a utilizar para desarrollar mi investigación es la teoría pura del derecho, del autor Hans Kelsen, el cual fue un autor austriaco que vivió en el siglo XVIII y que desarrolló su investigación y sus estudios en universidades de Alemania y que tuvo un contexto vivió un contexto constitucionalista en la Alemania de ese siglo. Y ya después de decir esto, esta teoría pura del derecho consiste en que se debe de considerar al derecho desde una perspectiva pura, esto es, evitando los contaminantes o evitando las influencias de otras áreas del conocimiento, como por ejemplo la historia o como por ejemplo la economía o como por ejemplo la filosofía, ya que Hans Kelsen consideraba que si nosotros veíamos al derecho desde una perspectiva de la economía o de la filosofía o de la historia, nosotros vamos a contaminar el derecho. Y lo que Hans Kelsen postula es de que resulta necesario que el derecho lo veamos de la manera más objetiva posible, de la manera más pura posible, sin la influencia de otras perspectivas teóricas o de otras áreas del conocimiento. En eso consiste la teoría pura del derecho. ¿Qué es lo que postula? Que el derecho, ¿qué es lo que postula la teoría pura del derecho? Que el derecho debemos de verlo tal cual está redactado en las normas jurídicas, tal como lo produjo el legislador. De esa manera debemos de ver el derecho y debemos de aplicarlo de esa forma, haciendo a un lado otros aspectos de conciencia o de justicia o otros aspectos de naturalistas que el juez pudiera tener por su cosmovisión personal y por sus vivencias personales, y el juez y el manipulador, el controlador y el administrador del derecho debe de ver el derecho solamente desde la perspectiva objetiva, es decir, solamente lo que textualmente se establece en las leyes como producto del legislador, ¿no? ¿Qué es lo que concluye o cuáles son sus aplicaciones de esta teoría pura del derecho? Concluye que el derecho debe de verse de esta manera pura para evitar la subjetividad de otros entes o de otros sujetos que estén involucrados con el fenómeno, con el fenómeno que se conozca por parte de los administradores o aplicadores del derecho, ¿no? Entonces vean cómo esta parte de la descripción de la teoría, en esta parte, aquí en la descripción de la teoría, que es también parte del contenido del marco teórico, ustedes tienen que decir en qué consiste la teoría que ustedes, o las teorías que ustedes escogieron, qué postula la teoría o las teorías y cuáles son sus conclusiones o aplicaciones de esas teorías. ¿Qué es lo que estamos ¿qué es lo que estamos logrando? ¿Qué es lo que lograrían ustedes? O qué, mejor dicho, ¿qué es lo que se pretende con esto? Se pretende que el investigador, o sea ustedes, el tesista, el investigador, o sea ustedes, tengan un conocimiento cabal acerca acerca de la teoría que ustedes van a utilizar para desarrollar su investigación, que es la teoría o las teorías que están ustedes incluyendo en su marco teórico. Ajá. Esto es lo que se logra, que ustedes tengan bien comprendida, bien conocida, que conozcan esa teoría. Ajá. Que la conozcan bien, en qué consiste, de qué trata, qué es lo que postula, qué concluye, en dónde se aplica, ¿no? Que conozcan bien a cabalidad esa teoría. Uh-huh. ¿Por qué esto es importante? Porque en ocasiones ha pasado que el investigador o el tesista de pronto
De pronto hace la utilización de alguna teoría para su investigación y de pronto nos percatamos que ni el investigador tiene un conocimiento al menos mínimo, al menos cabal, acerca de la teoría que está postulando, que está utilizando, ¿no?, para su investigación, ¿no? Y de pronto es muy común escuchar a algún investigador o a algún académico o algún alumno, algún tesista, de pronto es común escuchar que no falte el académico, el investigador, el tesista, el alumno, que de pronto menciona alguna teoría, ¿no? La menciona, ¿no? Menciona alguna teoría o menciona algún autor, pero nada más menciona el puro nombre de la teoría, ¿no? Y el puro nombre del autor, y con esto ya tiene un impacto ahí en la audiencia, ¿no? Ya de pronto, pero cuando cuestionamos, y se los digo porque a mí me ha pasado, de pronto cuando cuestiono al alumno o al académico o al investigador acerca de la teoría que está utilizando y del autor, y de pronto nos percatamos que no tiene el conocimiento cabal acerca de la teoría y que solamente la está utilizando prácticamente para salir del paso, ¿no? O prácticamente para alardear acerca de una teoría que ni siquiera conozco a cabalidad y que además su autor no lo conozco tampoco a cabalidad. Por eso les decía hace un rato que es importante cuando mencionan el autor de la teoría, por eso les decía que resulta importante que, que ustedes conozcan al menos una breve biografía del autor, porque esto les va a permitir a ustedes tener el complemento al menos mínimo acerca de la teoría, ¿no? Y para que cuando ustedes estén sustentando su investigación, o en este caso su tesis ante un sínodo, ustedes, y si el sínodo les cuestiona acerca de la teoría o de su marco teórico, que ustedes tengan ese conocimiento de la teoría o de las teorías que están utilizando, pero además tengan conocimiento de la biografía, ¿no?, de los autores, ¿no? Todos hablamos de Hans Kelsen, pero, pero, pero también es importante, también resulta importante saber quién fue Hans Kelsen, dónde vivió, cuándo vivió, ¿no? A lo mejor era mexicano, ¿qué tal si era mexicano, ¿no? O qué tal si era estadounidense, ¿no? ¿No? Entonces son como que datos que resultan importantes. El siguiente elemento que debe ser parte del contenido del marco teórico es este. Y quizá este elemento, quizá sea el más importante del marco teórico. Ajá. Porque se trata de la relación de la o las teorías la relación que tienen esa o esas teorías con su objeto de investigación. Con su objeto de investigación. Ajá. Esta es una parte muy importante y es donde empieza, es donde hay una verdadera, una verdadera reflexión o una reflexión concreta, un análisis concreto acerca de la teoría y del objeto de investigación del investigador. Ajá. Aquí lo importante es que ustedes, además de elegir una teoría, deben de justificar por qué la eligieron esa teoría. Ajá. ¿Por qué la eligieron? Se trata de que la teoría que ustedes elijan como marco teórico, que no solamente la hayan elegido porque se escucha bonito, ¿no?, porque se escucha rimbombante, ¿no? Así de, caray, ¿no? La teoría tridimensional del derecho, pues esto se oye muy padre, ¿no? Se oye muy impactante, ¿no? Se oye muy aparatoso, así de, pues esa la voy a poner, ¿no?, para apantallar a todos, ¿no? Voy a poner la teoría tridimensional del derecho para apantallar a todos, ¿no? ¿No? Pero cuando, les digo porque lo he visto, cuando de pronto se le pregunta al tesista por qué eligió esa teoría, de pronto el tesista pues no tiene mucha idea, ¿no? Como que no lo justifica adecuadamente y entonces ahí es donde ya no funciona, ¿no? Entonces, esa es la parte
Por eso les decía que a lo mejor este es quizá, quizá el elemento, la parte más importante del marco teórico. Relacionar la teoría con el objeto de investigación. Y aquí tenemos que decir cómo esa teoría va a ser útil. ¿Cómo va a ser útil? ¿Cómo va a ser útil esa teoría, ¿no? ¿Qué utilidad tiene esa teoría? ¿Qué utilidad tiene respecto a mi objeto de investigación? ¿Ah? ¿Hay una utilidad con respecto a mi objeto de investigación? ¿O solamente está relacionada, ¿no? O solamente tiene una referencia, ¿no? Con mi objeto de investigación. Porque una cosa es que la teoría esté relacionada, ¿no? Con mi objeto de investigación, y otra cosa es que me sirva, que sea útil para mi objeto de investigación, ¿no? Y por eso tengo que contestar también la pregunta de cómo podría ayudar a probar o a disprobar mi hipótesis. Mi hipótesis. Ajá. Esto es muy importante porque esto es muy importante porque nosotros en el protocolo tenemos una hipótesis, como todos ustedes saben, tenemos una hipótesis y esta hipótesis debemos de tenerla presente durante toda la investigación. Igual que el problema o lo que es lo mismo que el objeto de investigación. Ajá. El objeto de investigación o el problema de investigación debemos de tenerlo presente durante toda nuestra investigación porque es sobre eso, sobre lo que estamos haciendo nuestra investigación. Y como la hipótesis es una respuesta tentativa a mi problema de investigación, luego entonces también debo de tener presente mi hipótesis durante toda mi investigación. Y como la hipótesis y el problema, ¿no?, son prácticamente los elementos torales de la investigación, del protocolo primero y luego de la investigación, luego entonces la teoría que yo escoja tiene que ser útil para que me sirva a mi investigador o a ustedes tesistas, investigadores tesistas, para probar o disprobar su hipótesis. Entonces, ustedes tienen que decir también, aparte de decir cómo es útil, o sea, cómo es que sí sirve esta teoría para su objeto de investigación, aparte deben de ser más concretos y deben de decir cómo puede servir esta teoría para ya sea probar o disprobar, cualquiera de las dos, su hipótesis. Ajá. Deben de decir cómo les va a ayudar esta teoría para probar su hipótesis, ¿no? Y la última pregunta que deben ustedes de contestar es, ¿de qué manera voy a aplicar esa teoría a mi objeto de investigación? ¿Cómo la voy a aplicar? Aquí tienen ustedes que decir de manera concreta cómo esa teoría van a aplicarla a su objeto de investigación o a su hipótesis. Ajá. Y vean ustedes, nada más en responder estas tres preguntas, ya nada más respondiendo estas tres preguntas, ya les va a ustedes ya van a estar ustedes obligados a hacer una redacción un tanto amplia, porque estamos aquí hablando de una explicación, de una justificación. Ajá. Y como ven ustedes, no solamente se trata, en el marco teórico no solamente se trata de decir, pues yo la teoría que yo elegí para mi investigación, pues es la teoría tridimensional del derecho, ¿no? Y ya. No solo basta con eso, ¿no? Hay que decir en qué consiste, quién es el autor, dónde vivió el autor, qué problemas sociopolíticos vivió el autor, en qué consiste la teoría, qué concluye, cómo se aplica, cuáles son sus postulados, ¿no? Y también debemos de decir cómo esa teoría la voy a utilizar, ¿no? Cómo me va a servir para mi investigación. De qué manera esa teoría va a ayudarme a mi investigador a realizar la investigación. Por eso les decía, quizá esta última parte sea la parte más importante, pero tampoco no lo tomen tan así. Todo esto que les acabo de decir del contenido del marco teórico es importante y es indispensable que ustedes lo pongan en su marco teórico. Cuando redacten su marco teórico, es indispensable que ustedes coloquen todo esto para que su marco teórico quede
redactado adecuadamente.